Bienvenidos, chicos. El primer módulo es un módulo muy interesante porque nos pone a analizar qué es la ciudad, cómo nosotros concebimos la ciudad. No es un concepto que hemos visto y hemos escuchado a lo largo de nuestro crecimiento y que posiblemente sea o pareciera ser algo muy simple, ¿no? Pero no lo es. Entonces, en este módulo vamos a estar analizando con un poquito de mayor profundidad. Entonces, prepárate para tener una perspectiva quizás distinta a la que ya habías conocido o nutrir la que ya tenías. Iniciamos con la siguiente frase. Están dos peces jóvenes nadando en el mar, cuando se encuentran a un pez más viejo que nada en dirección contraria. El pez viejo sonríe y dice, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo está el agua? Los peces jóvenes continúan su camino y eventualmente se miran y el uno pregunta, ¿y qué demonios se supone que es el agua? ¿Por qué esta frase? Porque qué sería o qué podríamos nosotros entender si el agua fuera la ciudad, ¿no? Y los peces fuéramos nosotros, la población, ¿no? A veces no notamos qué es la ciudad, pero vivimos dentro de la ciudad, ¿no? Vivimos dentro de ese mar, dentro de esa agua, estamos nadando aparentemente, sin embargo, no notamos lo que está en nuestro alrededor. Realmente no percibimos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que se conceptualiza el término de ciudad? ¿Qué es como tal una ciudad? María Elena Ducci menciona en el libro Conceptos de Ciudad que la ciudad es muchas cosas a la vez. Es un lugar de trabajo para el campesino que deja su tierra, un lugar de estudio para el niño o el joven estudiante, un lugar donde se venden y se compran toda clase de cosas, pero también un lugar donde la gente asiste a diversiones, un lugar donde se concentra la miseria, la riqueza, donde viven artistas, ladrones, todo tipo de gente. La ciudad es todas estas cosas y más. Es diferente para diferentes personas y grupos. Entonces, aquí podemos recapitular varios puntos. Uno, que la ciudad es un término complejo. Son muchas cosas. Dos, que la percepción humana de la ciudad va a variar. De alguna forma es subjetiva. Por ejemplo, en el caso de Eugenio Espejo, él menciona que la ciudad no es como tal un objeto arquitectónico, ni un pórtico, incluso un espacio público como la plaza, sino que la ciudad son los hombres, es quien la habita, quien la forma. Entonces, tenemos aquí cómo vamos a estar recorriendo diferentes posturas de diferentes autores. Eh, María Elena decía, es un lugar, ¿no? Eh, Eugenio Espejo dice, son los hombres. Calvino menciona lo siguiente. ¿Qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. Las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía. Pero estos trueques no lo son, no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Mi libro se abre y se cierra con las imágenes de ciudades felices que cobran forma y se desvanecen continuamente, escondidas en las ciudades infelices. Eh, el libro de Calvino, pues es un libro que abarca diferentes metáforas, pero aquí podemos nosotros identificar que él no solamente se enfoca en lo visible, ¿no? O lo tangible, como lo que hayamos venido analizando. No es un objeto arquitectónico, no es como tal un lugar o una actividad, ¿no? Sino que va más hacia
algo subjetivo, algo interno, algo que va desde dentro de cada persona, como un deseo, como una memoria, como un recuerdo, incluso como también una relación entre palabras, ¿no? O lo que tú te quedas en tu mente, como mapas cognitivos que te llevas al visitar una ciudad o al habitarla. De ahí nos vamos a lo que dice Jane Jacobs. Jane Jacobs dice que no hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad. La gente la hace y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros planes. Jane Jacobs tenía la misma postura que Eugenio Espejo acerca de cómo está conformada la ciudad y cómo la ciudad es una ciudad viva desde quien la habita, ¿no? Entonces, Jane Jacobs entendía que para que nosotros hiciéramos ciudad, pues tendríamos que analizar a su gente, ¿no? A quién la habita. Como menciona Calvino, ¿no? Cada persona tiene deseos, tiene recuerdos, desea hacer actividades. Entonces, ¿por qué no poner nuestra mirada en esas personas, en esos seres vivos que habitan las ciudades y no en los edificios, ¿no? Entonces, como conclusión, Jane Jacobs nos llevaba a conceptualizar la ciudad desde esos organismos vivos o de esos entes vivos que son los seres humanos, ¿no? De quien la vive, de quien la percibe, de quien la camina. Sin embargo, Conen menciona que a veces la ciudad pues estaba atribuida a una concepción meramente poblacional, ¿no? Una estadística de sus habitantes. Sin embargo, no es solo eso. Una ciudad tiene un poder, ¿no? Tiene el poder de generar un excedente de amenidad que constituye una de las varias razones que hacen que la gente prefiera vivir en comunidad o hacerlo en el aislamiento. Aquí Colin hace énfasis en cómo también la ciudad provee de armonía, provee de belleza, provee de un estado anímico a las personas, ¿no? Entonces, la ciudad también es una generadora de emociones en quien la habita. Y para estar cerrando, vamos a estar viendo estas 5 posturas más de cómo algunos otros autores abarcan esta definición de qué es para ellos ciudad. Marcel dice que la ciudad es un ser viviente que debemos estudiar en su pasado para poder estabilizar el grado de evolución. Un ser que vive sobre la tierra y de la tierra, lo cual significa que a las noticias históricas deben agregarse las geográficas, geológicas y económicas. Y de aquí rescatamos lo siguiente, ¿no? Aquí él menciona que como tal, o sea, a diferencia de Jane Jacobs que nos decía que la ciudad pues son personas, igual que Eugenio Espejo, él dice que la ciudad en sí es un organismo vivo, ¿no? O sea, que todo lo que abarca la ciudad es un organismo vivo, ¿no? De contemplar el agua, el contemplar también los árboles, los animales, o sea, todo en sí, no solo las personas. Es como si nosotros viviéramos o analizáramos viéramos la ciudad como un ecosistema. Después, Méndez dice lo siguiente, la ciudad es un espacio vivido, basado en un conjunto de símbolos y valores que se van elaborando a través de un conjunto de impresiones y experiencias personales y colectivas. Eso es muy interesante porque se relaciona con lo que nosotros vimos con Calvino acerca de pues esta parte intangible, ¿no? Y también se relaciona con lo que menciona María Elena Ducci acerca de que la ciudad es un lugar. Entonces estos 3 autores pues van más hacia enlazar un espacio geográfico con ciudad, pero en este caso Méndez hace énfasis en algo interesante, en un conjunto de símbolos y valores. La ciudad también tiene valores. Después, Sombart menciona lo siguiente, una ciudad en el sentido económico es el establecimiento de un gran número de individuos que depende de la producción agrícola para su subsistencia, ¿no? En este caso aquí nosotros vemos otra postura que es la parte económica, ¿no? El sistema económico y continuamos con el número de población, ¿no? El número de pobladores. En este caso nos menciona Sombart que una ciudad tiene un sentido económico, ¿no? Es una representación de un sistema económico y cómo se va enlazando dependiendo del gran número
de individuos que lo habitan. Después tenemos a Sorre, y él menciona que una ciudad es una aglomeración de hombres, ¿no? Aquí, fíjense la diferencia entre Jane Jacobs, que Jane Jacobs decía que, pues para entender la ciudad y para diseñar la ciudad, pues tenemos que hacerlo para todos, ¿no? Para las personas. Y aquí Sorre, pues dice que la ciudad es una aglomeración de personas con un elevado grado de organización social, generalmente dependiente del territorio sobre el cual desarrolla, o en punto a su alimentación, implicado por un sistema, una vida de relaciones activas, necesarias para el sostenimiento de la industria, su comercio y demás funciones, ¿no? Ese va muchísimo más hacia las actividades productivas e incluso hacia panoramas sociológicos de cómo una sociedad es integrada en un espacio y cómo se desarrollan vínculos y cómo a través de las actividades productivas de esta sociedad, pues van generando una construcción de ciudad. Y por último tenemos la siguiente definición que dice que es una agrupación cuyos medios normales de existencia consisten en la concentración de las formas de trabajo, que no están consagradas a la agricultura, sino principalmente al comercio y a la industria, ¿no? Va ligado con la definición anterior, en donde nosotros vemos cómo la ciudad ahora es concebida desde la actividad productora, ¿no? Por ejemplo, tenemos ciudades que son pesqueras, ciudades que, incluso ciudades que son dormitorio o ciudades que son costeras, dependiendo de su ubicación, ¿no? Entonces, aquí una ciudad, aquí este concepto va hacia categorizar una ciudad y cómo nosotros podemos analizarla, ¿no? Dependiendo de su ubicación geográfica, pero también dependiendo de su actividad productiva. Entonces, para estar cerrando este tema, pues podemos encontrar que existen diferentes perspectivas y diferentes puntos de encuentro o enlaces, similitudes entre los autores, ¿no? Desde entender, pues, que una ciudad es un concepto amplio, es un concepto complejo, que muchas veces carece de una definición óptima e incluso ideal, eh, pero pues que también esa diversidad conceptual nos permite analizarla desde diferentes panoramas, ¿no? Desde que puede ser una manifestación o es una manifestación de un sistema económico, hasta lo que menciona o mencionó Le Corbusier, que es una máquina totalmente estructurada, ¿no? Versus un espacio geográfico con determinada población, como hemos visto en esta presentación, o un conjunto de procesos y actividades económicas. O quizás es un organismo vivo, ¿no? Aquí es interesante porque algunos autores mencionan que la ciudad es caótica, es compleja. También, pues, es un asentamiento humano que se da en una urbe, ¿no? Eh, pero, pues, también es un punto de encuentro en donde se produce un intercambio lleno de diversidad social y cultural, ¿no? En donde también existen valores, ideologías, deseos, necesidades. Pero también hay otro aspecto, la política. Como Aristóteles mencionaba, ¿no? El hombre es un animal político y quienes habitan la ciudad de los hombres. Entonces, como tal, la ciudad podría ser esa atmósfera donde se genera la política. De esta manera, mediante este esquema, podemos nosotros recapitular cómo la ciudad, que es este objeto de estudio de esta presentación, pues puede estarse abordando desde diferentes perspectivas, como les he mencionado, desde la economía, desde la geografía, desde la política, la ecología, el derecho, la administración, la sociología, la arquitectura, incluso la poesía, ¿no? Incluso esos aspectos intrínsecos o estos aspectos que van hacia lo subjetivo o hacia lo intangible. Estas son las referencias que nosotros utilizamos para esta presentación y pues la idea es que tú puedas desarrollar las actividades que vamos a estar viendo a continuación. Recordemos que en el syllabus teníamos que en el apartado A veríamos la conceptualización de ciudad. En este caso es justamente lo que abordamos en esta
sesión en este apartado. Ahora, ¿qué vas a hacer de actividad? Pues vas a desarrollar comentarios de cómo tú percibes la ciudad, ¿no? Al menos que sean 20 sinónimos, repito, 20 sinónimos de ciudad, ¿no? Para ti, ¿qué es ciudad? Ciudad mm, es una máquina, como decía Le Corbusier, y máquina sería ese sinónimo de ciudad, o ciudad es una actividad económica, ¿no? O ciudad es un esquema político, ¿no? Entonces, esos 20 conceptos, esos 20 sinónimos de ciudad son justamente los que vamos a estar checando en su actividad. Y bueno, chicos, pues mucho éxito.